Hola, ¿qué tal? Buen día, amados hermanos, que la gracia del Señor les acompañe en este día del Señor. Reciban un cordial saludo en este primer domingo del mes de septiembre del año 2020. Hemos podido ver cómo es que la gracia del Señor se ha mostrado a través de la vida de cada uno de nosotros y a través de todas aquellas bendiciones que el Señor ha mostrado para con nosotros, y damos gracias precisamente al Señor por todo lo que Él ha hecho para con nosotros. En este día meditaremos, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios allá en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de la región de Galacia, Gálatas 5, del versículo 16 al 26, con un tema que lleva por título: Viviendo conforme al Espíritu de Dios. Viviendo conforme al Espíritu de Dios. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos has dado de poder vivir y de poder disfrutar de tus bendiciones. Ahora, Señor, úsanos, Señor, como un medio de tu gracia para poder impartir, Señor, tu palabra a través de estos medios. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, en la meditación de esta hermosa hora. Gracias, Padre, en tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. A propósito de que cada principio de mes, hermanos, hemos estado bajo la dinámica de presentar temas de acorde al tema de la consagración que cada uno de nosotros como creyentes debemos tener como para el Señor. Es necesario pues que hablemos, hermanos, de temas que son demasiado importantes y que nos instan también a vivir una vida consagrada al Señor. Por eso es que la consagración, hermanos, es vivir para Dios con todo lo que nosotros somos y con todo lo que nosotros poseamos. Por ello el apóstol Pablo en esta carta nos comunica que la vida en Cristo, es decir, todos aquellos que han sido llamados por el Señor para ser parte de la iglesia de Cristo, deberán vivir una vida diferente a la que estaban acostumbrados a vivir. Todo aquello que el apóstol Pablo llama como deseos de la carne. Por ello, vivir conforme al Espíritu de Dios comienza en primer lugar con la obediencia, del versículo 16 al versículo 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El apóstol Pablo en esta carta, amados hermanos, específicamente en un tema, habla acerca de un tema, acerca de la libertad cristiana. Es decir, nos impulsa a meditar sobre temas que son éticos y que son pertinentes y necesarios en medio de una realidad en donde la iglesia de Cristo ha sido llamada para impartir su palabra, para predicar el reino del Señor. La libertad cristiana, como un principio activo de este escrito y de muchos otros que el apóstol Pablo también hace, la vida comunitaria es compartida, es decir, incluye a todas otras personas e invita a que nosotros podamos adherir a otras. Por tanto, la libertad cristiana no se debe ver como un libertinaje, en donde dejando todas las reglamentaciones legalistas puedan vivir de forma en cómo les parezca correcto hacerlo, sino más bien es vivir la vida conforme al Espíritu del Señor que ahora vive en nuestro ser, en nuestro corazón. Por ello es que el apóstol Pablo, hermanos, toma como muy personal este tema en estos versículos por la forma en cómo comienza. Digo pues, la forma correcta de agradar al Señor, la forma adecuada de vivir conforme a su voluntad es obedeciendo al Espíritu, precisamente. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. La semana pasada decíamos que en el sermón que solo al vivir la palabra de Dios, sus estatutos, sus mandamientos, nosotros podemos ser partícipes de las promesas de Dios. Esto que Pablo dice es muy lógico y muy coherente, amados hermanos. Caminen en el Espíritu para que no hagan las cosas que ya no deben de hacer. Consideramos, hermanos, que al venir a los pies de Cristo, automáticamente aceptamos vivir diferente a lo acostumbrado por amor a Cristo, no por un simple deseo nosotros de querer cambiar, sino por amor a Cristo.
Pero cuando estamos en ese proceso de santidad al Señor, es allí donde esta lucha constante, hermanos, entre nuestra naturaleza humana caída en el pecado y el Espíritu de Dios que ha sido implantado en nuestros corazones comienza. Por ello, el apóstol Pablo habla acerca de ello como una lucha en donde queremos siempre hacer lo correcto, pero no nos damos cuenta que siempre hacemos las cosas malas. De acuerdo a Romanos 7, del versículo 7 al 25, en el versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sin embargo, amados hermanos, este texto no es para usarse como un pretexto en el cual nosotros podamos seguir practicando todas aquellas cosas que ya no deben ir de acorde a nuestra nueva vida con Cristo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice el versículo 17, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es la descripción, amados hermanos, de lo que sucede cuando decidimos obedecer a Dios y a sus promesas, cuando queremos consagrar nuestra vida más al Señor y vivir en una santidad. Al parecer, la Reina Valera 1960 nos está diciendo que cuando nuestros deseos carnales luchan contra los deseos de buscar más a Dios y se oponen, son una clara interpretación de que nosotros, hermanos, ya no podemos hacer lo que nosotros queramos, hacer lo que se nos antoje. Por ello el apóstol Pablo insiste que la única forma de alejarnos de hacer lo que queramos según nuestra perspectiva humana es vivir bajo la guianza del Espíritu del Señor, como lo dice en el versículo 16: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no estás obligado a cumplir con todas aquellas cosas que no ayudan para bien, sino por el contrario, que te alejan más de Dios. Por eso, amada iglesia, somos testigos de que no es nada fácil ser cristiano, de saber que también en esta vida jamás vamos a alcanzar el grado de perfección. Sin embargo, debemos tener siempre en cuenta una cosa muy importante: la obediencia a Dios. Si obedecemos al Espíritu de Dios, dejamos de estar comprometidos a seguir haciendo lo que a continuación comunica en los versículos siguientes. En segundo lugar, amados hermanos, vivir conforme al Espíritu de Dios es vivir una conducta apropiada de acuerdo al versículo 19 al versículo 21. La libertad cristiana, dijimos con anterioridad, es un tema importante en esta carta, ya que nos enseña a meditar sobre los temas que son éticos, es decir, temas que abordan lo que es correcto hacer en medio de la realidad en la que nosotros nos encontramos viviendo, en el mundo caído del pecado, en donde la iglesia de Cristo ha sido llamada para ser una luz. Por ello es importante recalcar acerca de la conducta apropiada que deben tener los hijos de Dios, una conducta donde se manifieste Dios y no lo que dice en el versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando Pablo dice manifiestas son las obras de la carne, lo dice en el sentido, amados hermanos, en que cada uno de nosotros es sabedor de las cosas que se vive o se encuentran en este mundo. Es de las cosas que nosotros sabemos, amados hermanos, que nuestra carne, como lo dice en términos el apóstol Pablo, son cosas que no se pueden esconder, porque todo mundo sabe cómo es el comportamiento de aquellos que viven en esa desobediencia a Dios y a su palabra. Todo mundo conoce cómo se comportan los que obedecen a sus malos deseos de forma más clara, lo dice la TLA. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio,
tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y hacen fiestas donde ellos practican locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya los había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Como podemos notar, amados hermanos, en total son 17 cosas que enumera el apóstol Pablo que hacen tener una conducta fuera del orden, una conducta que ya no corresponde a la conducta cristiana de los hijos de Dios. Es por eso que logran destruir la vida de consagración con Cristo. Es por ello, hermanos, que la palabra de Dios es como una miel, dice el escritor del Salmo, pero también es como una espada de dos filos que traspasa hasta lo más íntimo de nuestros pensares, de nuestro sentir. Y como lo dice el escritor de Hebreos en Hebreos 4:12, destruye todas aquellas malas intenciones de nuestro corazón. Por ello, amados hermanos, si nosotros estamos viviendo en alguna de ellas, seamos sabios y tengamos cuidado, porque por nada, dice Pablo al final, los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor. Recordemos también que podemos seguir allí, sí, pero también que son muchos aquellos que han sido convocados, pero sus escogidos son aquellos que le aman en espíritu y en verdad. Y en tercer lugar, amados hermanos, debemos vivir conforme al Espíritu de Dios, porque somos de Cristo. Versículo 22 al 26. El hecho de pertenecer al reino del Señor nos hace ver la vida de una forma diferente a la que vivíamos antes. Antes vivía para Cristo, como lo dice el versículo número 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo para hablar de ello, amados hermanos? Pues él viene a ser un claro ejemplo de lo que es la nueva vida con Cristo. Antes Saulo, perseguidor de la iglesia, injuriador y todas las características negativas. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al pertenecer a Cristo, amados hermanos, automáticamente somos llamados a cumplir con los frutos que su Espíritu ha implantado en nuestros corazones. 9 cosas que debemos ejercer para vivir consagrados al Señor, de acuerdo a los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De las 17 cosas que son manifiestas en la carne, el Señor nos pide que cumplamos con 9 que son fruto de su Espíritu Santo. Estas 9 cosas no pueden ser juzgadas por nada. Contra tales cosas no existe ley. No existe ley que te prohíba amar a tu prójimo de la manera en que Cristo ama a la iglesia, amar a tu legítima esposa. Nadie puede prohibirte esto. Amar a tus hijos, amar a tu esposo. Nadie te dirá algo cuando tú vives en la forma en que Cristo está pidiendo que tú vivas. Cuando tú vives en la alegría del Señor, en esa paz, en esa fe y en ese amor. Así que, estimados hermanos, dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una invitación que nos comunica a no simplemente saber lo que es malo, sino a evitarlo, hermanos. Es decir, si decimos ser de cristianos, seamos más como Cristo, no seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Hermanos, seamos cuidadosos de andar como Cristo. Hemos visto esta mañana, amados hermanos,
que la consagración requiere de un espíritu de amor, de valentía y de dominio propio, como lo expresa el apóstol Pablo. Así que les invito a vivir nuestra vida como Cristo vivió, obedeciendo a los mandamientos, y que la palabra sea esa lumbrera que alumbre nuestro camino, y que a luz de ella, si somos partícipes de estas 17 cosas que nos alejan de la consagración para con el Señor, que vengamos a los pies de Cristo y busquemos su perdón, consagremos nuestra vida con estas 9 cosas que su Espíritu ha puesto en nuestros corazones. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres aquel dador de todas las cosas y sustentador de todo. Ahora, Padre Celestial, que tu palabra sea eficaz, Señor, en la vida de cada uno de los creyentes de la amada iglesia. Que tu Espíritu Santo confirme tu palabra y no regrese vacía, sino que haga cumplir tu voluntad eterna. En Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor les acompañe, amados hermanos, en este día, y nos vemos hasta la próxima.